El Pachá Oficial en YouTube. Tienes que verlo. 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York. Sí, desde New York. El Pachá Oficial en YouTube. Información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana tienes que verlo. El Pachá Oficial en YouTube. Artistas invitados. La problemática que vive la Gran Manzana el día a día. Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa. En TV Quisqueya, en todos los sistemas de cable. Se ve en República Dominicana. Nexo TV desde Santiago para todo el país. Vega TV desde La Vega para toda la República Dominicana. Mía Visión en todos los sistemas de cable. Mía Visión para toda Quisqueya la Bella, Centro, Suramérica y el mundo. Teleradio América. Canal 12, Canal 45, todo el país. Ahora con más cobertura. Teleradio América 2, Canal 79. Transmisión en vivo por Coco TV desde Santiago para toda República Dominicana en todos los sistemas de cable. Al Tanto TV. Colomé Televisión. TV Montaña, la imagen de Constanza. Desde los estudios Visión Global TV en New York. Fiebre TV es el show de mayor cobertura. Bebeto Televisión. R Televisión, cobertura en toda la República Dominicana. Transmisión por Hilando Fino, con cobertura en todas las redes sociales y en todos los cables en República Dominicana. Master Digital, toda Romana y Güey, todo el este. Transmisión en vivo por Visión Global TV, cachicha.com, bajo la mira de la lupa.com e Instagram. No existe un show que tenga más cobertura que El Pachá Oficial en YouTube. Lunes a viernes a 7 a 8 de la noche es El Pachá Oficial en YouTube. Tú tienes que verlo desde New York. Dos generaciones, padre e hijo. Igor Martínez, Frederick Martínez, el Pachá. Padre e hijo, dos generaciones. Bájale un poco. Bienvenidos donde todos los viernes están apartados para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Bienvenido donde todos los viernes predicamos a Jesucristo. Predicamos y te recordamos el gran amor que el Señor tiene para ti y para tu familia. Donde la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que los planes que el Señor tiene para ti y para tu familia son de bien y no de mal, para darte esa paz y esa esperanza. Te recordamos que el Señor quiere lo mejor para ti, donde dice 3 de Juan, capítulo 2, amado, mi gran deseo es que tú prosperes, que tengas salud, así también como prospera tu alma. Te recordamos que nada puede separarte del gran amor que Dios tiene para ti. Y Él está contigo, donde Él promete nunca dejarte y nunca desampararte. Bienvenidos al Pachá Oficial. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Tenemos nuestra directora, Quisqueya. Quisqueya la Bella. Bendiciones, Quisqueya, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones. Bendecida por estar aquí en Dos Generaciones, como todos los viernes, con el Pachá Oficial. Amén, amén. Y nuestra invitada especial, la amada Audris. Audris, un aplauso. Audris. Gracias por invitarme. Qué honor. Por fin se me dio volver a compartir con ustedes. Amén, amén. Contigo, Igor, que ya estás... Tienes muchas misiones últimamente. Amén, 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 amén. Pero estamos aquí para proclamar las Amén. nuevas buenas del Evangelio. Y el tema de hoy, Quisqueya, Audris, un tema muy importante que tenemos que saber la importancia de no solamente tener sabiduría, sino también cómo usar esa sabiduría. El tema de hoy es el discernimiento espiritual. Qué glorioso el tema, ¿eh? Amén. Amén, Yo creo amén. que va a ser un tema de mucha edificación para todos, sobre todo en este tiempo donde el Señor, como tú has dicho, nos ha llamado a mantenernos firmes. Y como hablabas de la sabiduría, el discernimiento está estrechamente ligado a la sabiduría. Y la sabiduría a la palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén, amén. Así Quisqueya. es, y podemos decir, además de la sabiduría, que todo debe de ser pedido al Padre. El Padre es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú, que has recibido la doctrina, la enseñanza y has aceptado ese mensaje verdadero de Dios en tu vida, en tu corazón, pone en ti la necesidad de discernir la palabra para tú compartir con los demás el conocimiento
porque tú puedes decir uno, pero si tú no lo desmenuzas, como uno dice que hay que darle las cosas a los niños con cucharita, pues así. Entonces ese Espíritu Santo de Dios que pone en ti esa necesidad de tú conocer la palabra, empaparte de lo que significa las Sagradas Escrituras y tú la puedas compartir. Cuando ese discernimiento llega, entonces es que viene la predicación. Amén. Amén. Bueno, y justamente el tema de hoy lo estamos llevando porque en la misma palabra habla de en los tiempos que vendrían falsos profetas y personas que inventando doctrinas humanas que no están relacionadas. Y una de las maneras de nosotros como creyentes y también los no creyentes de crecer en el discernimiento es justamente a través de las Escrituras. Porque incluso las profecías, que se habla del don, discernimiento es uno de los dones, la profecía está relacionado con la palabra de Dios, y como tú siempre dices, Igor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al final del día todo termina en las Escrituras que ya están escritas. Vemos muchas personas profetizando, diciendo, así dice el Señor, o yo te profetizo. ¿Y cómo puede una persona que no ha intimado con Dios saber que viene o no de Dios? Es donde viene el discernimiento, pero eso crece con la palabra del Señor. Amén, amén, porque si tú oyes algo, tiene que estar establecida en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está todo. Nosotros no podemos, si creemos que si esto es de Dios, déjame ver lo que dice la palabra. Ejemplo, que es que Dios a ti no te va a decir que robe, porque la palabra dice no robarás. La palabra Dios a ti no te va a decir sigue odiando, no perdones a esta persona, Sí. porque la palabra de Dios dice que perdone. Así que por eso es importante ser establecido en lo que la palabra de Dios dice, de leer la palabra de Dios, porque Proverbios 4:20 dice, son vida a los que la hallan y salud a todo tu cuerpo, y más fuerte que cualquier espada de doble filo. Por eso decimos muchos de importante leer las Escrituras, porque el Espíritu Santo te habla Sí. a través de la palabra, ¿cierto? Eso es correcto. Y simplemente podemos recordar que cuando la figura física de Jesús se retiró de la tierra, nos dejó al Consolador. Entonces, si nosotros creemos al Consolador, y no solamente el Espíritu Consolador, no, el Espíritu Santo tiene muchos dones, la templanza, la paciencia, inclusive puedo decir hasta la comunicación, porque hay veces que tú hasta en tu soledad le hablas a Dios y crees, y tú dices, bueno, yo no subo allá, pero Él baja aquí y me oye. Entonces, debemos de recordar que ni una jota ni una tilde pasará de las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros, al momento que exigimos, a veces nosotros queremos a la fuerza entender algo, pero no es así. Cuando uno practica las cosas, inclusive por eso desde niños, nosotros lo que aprendemos son repeticiones. Y esas repeticiones, así mismo viene la palabra. Tú ponerte en comunión con Dios todas las mañanas y tú aferrarte a lo que es la Sagrada Escritura es lo que trae el conocimiento. Igual como tú citas, yo puedo citar ahora mismo Juan 3:16 y la gente dirá, ay, sí, yo me recuerdo, yo lo conozco. Yo lo puedo decir de una, pero hay personas que dicen, ay, no, espérate, déjame irme a la Biblia. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra. Porque saben que existe el capítulo, el versículo y el libro, pero dicen, no, es que yo no sé qué dice. Entonces, si tú no sabes qué dice, tú primero tienes que agarrar esa palabra, escudriñarla en el sentido que la leas, que tus ojos tengan necesidad de eso. Y entonces viene ese Espíritu Santo y pone el conocimiento de la palabra. Así es. Como nosotros los niños, porque tengo que decir, nosotros los niños venimos a repetir, claro, sí, a repetir las palabras de nuestros padres y a repetir los conocimientos de la escuela, de la universidad y todo eso. ¿Por qué? Porque escudriñamos el conocimiento. Y bueno, mencionando tanto los niños, en un capítulo en Efesios que habla de los niños, de cuando van a, no recuerdo para citarlo, Efesios 4:14, para citarlo textualmente, pero una de la importancia es que el cristiano corre un peligro si no escudriña la palabra de ser llevado
por doquiera de todo viento de doctrina. Porque uno de los ejemplos más grandes que nos muestra Jesús en la Biblia fue cuando él mismo fue tentado en su debilidad de un ayuno por Satanás, que sabía la palabra. Y el Señor no entró no cayó en la tentación porque también conocía la palabra y la utilizó en ese momento. Y es a lo que estamos llamados, para no ser engañados. Y hoy en día mucha gente, en vez de predicar la palabra de Dios, está hablando de doctrinas humanas. Y de esto tenemos que tener cuidado. Sí, porque la Biblia también dice que el diablo viene como un ángel. Viene engañarte. Sí, viene disfrazado, porque a veces pueden decir esas personas que dicen, ay no, yo vi a mi abuela o alguien que ya falleció, todo eso, señores. Y como Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y engañando aún así a los escogidos. Entonces, en esa parte tenemos que recordar que la misma Biblia asegura, y eso no lo podemos cuestionar nosotros, que Dios tiene ovejas en diferentes rediles. Por eso nosotros no podemos predicar nuestra creencia como la verdaderamente cierta, porque la Biblia al final de los tiempos dice que Dios juntará su rebaño. Entonces, todas esas diferentes religiones, diferentes creencias y personas hasta no creyentes, al final de los días, Dios dirá, ven, que tú vienes aquí. Entonces, nosotros no podemos juzgar creencias. Hay personas que tú le tocas la puerta y saben, no, él es de tal religión, y te cierran. Pero nosotros, independientemente seamos cristianos, nosotros no sabemos cuándo viene ese toque diferente de Dios. Por eso hasta escuchar la palabra, claro, tú escuchas palabras y tú dices, si no viene de las Sagradas Escrituras, que hay personas que tienen libros. No, porque el libro de tal denominación y todo eso. Por eso debemos saber lo que dentro de lo bueno que predican bueno, sabemos que es lo mejor y que es lo verdadero. Pero eso es con oración. Eso usted no lo hace de que, sí, yo leí la palabra y esto es lo que dice. No, comience desde atrás, siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque no solamente se basa en un versículo, hay que leer la historia detrás del versículo. Importante el contexto. Saber quién lo dijo, a quién se lo dijo. Exacto. Cuando estaban hablando, ¿fue al creyente, fue al no creyente, fue al judío o fue para nosotros? Por eso es importante, cierto hábito de saber el contexto. Viejo pacto, nuevo pacto. Cuando Jesús está hablando a través de antes de la cruz o después de la cruz. Por eso es importante, cierto, saber el contexto de lo que tú estás leyendo en la Biblia. Y hay una exhortación que está en la primera de Tesalonicenses 5:21, donde dice, examinarlo todo, retened lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Y esto nos está enseñando a los cristianos la responsabilidad para discernir. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Con oración. Y a través de la palabra que nos lo enseña. La oración. Tú puedes algo que dije, tú puedes leer la palabra. Y ustedes y yo, Audrey, Igor, yo, Juan, cualquiera de nosotros puede leer la palabra. Y tal vez todos vamos a interpretar algo diferente. ¿Por qué? Pero si tú vienes y haces esa comunión con Dios y entregas tu espíritu de discernimiento, de entender tu doctrina, tu enseñanza, tu predicación, y tú dices, Dios mío, guíame tú, y tú encomiendas tu espíritu a que esa palabra traiga personas a los pies de Jesús, ahí es que tú sabes que lo que tú oraste se transmite por la gloria de Dios. Cuando traes esa alma y esa persona que está sentadita ahí mirando y necesita esa palabra de alivio, esa encomendar ese espíritu a yo entender qué Dios tiene para ti el día de hoy que nos escuchas. Amén. Por eso viene la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para guiarnos en toda verdad. Quiero leer aquí un versículo que dice en Efesios capítulo 1, del 15 al 19.
Eso es Pablo orando esta oración y es importante que nosotros hagamos esta oración todos los días. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con nosotros los santos, no cedo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de ¿quién? De Él, De Cristo. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, el llamado que Él nos ha dado, las cuales están en sus riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Amén. Amén. Alumbrando los ojos de su Exacto, conocimiento. de su conocimiento. Porque la sabiduría del hombre no es la sabiduría que da Dios, que dice en Santiago que la pidamos, porque Él la da sobreabundante y sin reproche. O sea, nosotros tenemos, aparte de que tenemos acceso directo al trono de la gracia, no hay nada que nos impida a nosotros poder entrar a esa gracia cuando hemos creído. Podemos pedir, o sea, Él nos dice, pídemela, que yo te la doy Y se os dará. sin reproche. Correcto. Amén, amén. Lo tengo aquí en Santiago 1, de 5 a 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se las dará, pues Dios da todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque a quien que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cualquier cosa del Señor. Y Quisqueya, por eso es importante, la Biblia dice que sin fe es imposible Agradar a Dios. A Dios. Por eso es importante nuestra fe. Habla un poco, Quisqueya, de por qué tenemos cuando vivir por fe, porque la palabra de Dios dice vivir por fe y no por nuestros ojos. Algo que es importante. Muchas personas dicen, Dios mío, ¿cuánta fe debo tener? Y dice que hasta como un granito de mostaza. Y no sé, muchos tendrán que buscar qué es un granito de mostaza, señores, y es tan mínimo, algo tan mínimo, que si la Sagrada Biblia te dice que tu fe debe de ser como un granito de mostaza, tú que la ves, la semilla de mostaza, tú dices tan pequeña. Es el grano más pequeño. Es el grano más pequeño, pero sí te puedo decir, si tu fe fuera como un granito de mostaza, le dirías a un monte, muévete de aquí hacia allá, y lo harías. Pero qué fortaleza tiene esa semilla de mostaza. Amén. Bueno, yo quiero añadir también, moviéndonos un poco, un ejemplo que nos da el Viejo Testamento con el rey Salomón, que dio un ejemplo de lo que es esto, porque cuando el Señor le dio la oportunidad de pedir lo que él quisiera, pidió sabiduría. Lo más importante, y esto lo llevó a tener otras riquezas que el Señor le añadió. Pero como él utilizó la sabiduría que le fue dada durante su reinado, es un gran ejemplo del que todos podemos aprender, y todo lo que Jesús ha añadido en el Nuevo Testamento acerca de la sabiduría, cómo la necesitamos los creyentes y los no creyentes también. Así es. La sabiduría no solamente en nuestro diario vivir, podemos pedir esa sabiduría hacia la palabra de Dios, pero también hacia nuestros hijos, nuestro hogar, hacia nuestro entorno de trabajo, inclusive hasta cómo comunicarnos con otras personas. Sabes que en estos días le dije a una persona, y si está viendo el programa vas a ver, se acercaron unas personas de una denominación religiosa y simplemente entraron. Yo estaba de frente, pero nada, como si yo no estaba ahí, ¿verdad? Y entraron, eran 5 o 6 personas, no sé, entraron y vuelven y salen. Yo estoy ahí en ese momento, vuelven, entran, salen. Digo, bueno. Y solamente se me ocurrió preguntarle a la persona, oye, son de la iglesia, ¿verdad? Me dice, sí, somos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que incluso hasta para tú reflejar que Cristo vive en tu vida, necesitas socializar. Y cuando tú vienes donde una persona, que Dios es un Dios de amor, siempre lo repito, Dios no es un Dios condenador,
como muchas personas a veces lo quieren vender. No, porque si tú no amas a Dios, te pudra en el infierno o lo que sea. No, eso no. Dios es un Dios de amor. Entonces, a veces cuando tú quieres acercarte a una persona y decirle, hasta Cristo te ama, tú debes empezar con un gran saludo, con una buena sonrisa y quebrar ese hielo y decir, hola hermano, ¿cómo está? Algo, aunque sea con la mirada y esa sonrisa en el rostro, eso abre muchas puertas. Amén. Pues como nosotros vivimos nuestra vida, estamos dando un testimonio para que la gente diga, yo quiero lo que esa persona tiene. Correcto. Y también es muy importante destacar que la sabiduría que da el mundo, porque hay personas que se creen sabias en su propia opinión, no es la sabiduría que da Dios. Hay una sabiduría que entendemos que viene por la experiencia, por las vivencias, las estrategias que los estudios que nos enseña el mundo. Sí. Y no, a veces pensamos que somos muy inteligentes y sabios con esa sabiduría, pero es muy diferente a la que enseña el Señor, porque da la razón humana, estrategias para resolver cosas. Pero la que da el Señor, como Él dice en su palabra, que es una espada de doble filo, que discierne los pensamientos. O sea, ¿cómo nosotros podemos discernir los pensamientos humanos y las intenciones del corazón? O sea, que va más allá de la persona que se cree tan sabio a veces, hasta hablando mentiras, porque hay estrategias que implican la mentira, y tú puedes discernirlo en el espíritu, porque Dios puede pasar a esas expectativas humanas. Digamos que sí, que Dios permite esas diferentes inteligencias, vamos a decir, o conocimientos, porque incluso al permitir eso, sobreabunda la ley y la gracia de Dios. Y además de eso, de que sobreabunde, por eso hay tantos rediles, vamos a decir. ¿Por qué? Porque recuérdate que hasta una coma ha separado creyentes y uno forma la iglesia y se separa a la otra iglesia y ya son denominaciones diferentes. ¿Por qué? Porque simplemente no están de acuerdo. En el 1 de Corintios, del 18, dice que la sabiduría de los sabios, de los que se creen sabios, es destruida por Dios, que da la sabiduría a los necios y a los débiles, por medio de una relación con Jesucristo. De esta manera, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, cuando nosotros nos creemos ser tanto, el Señor la puede dar, esa sabiduría de Él, a un necio, a quien Correcto. Él quiera. Para que nadie se jacte, porque al final del día la gracia y el espíritu que abunda en nosotros no es nuestro. La gloria siempre va a ser de Dios. De Dios, La palabra amén. de Dios dice que antes de la caída viene el orgullo, siempre el orgullo. Si tú no eres humilde, sabes que todo lo que Dios te ha dado y toda la gloria es de Él, vas a caer. Por eso es importante, siempre está establecido en la verdad, que la gracia que Dios a ti te ha dado es gracias a Él. Seguimos en este tema, en este poderoso tema de la importancia de discernir lo espiritual. Regresamos más. Super Juan. Dos generaciones, padre e hijo. Igor Martínez, Frederick Martínez, el Pachá, padre e hijo. Dos generaciones. Dos generaciones, padre e hijo. Igor Martínez, Frederick Martínez, el Pachá, padre e hijo. Dos generaciones. Entender el discernimiento espiritual es tan importante en tu vida cristiana, porque cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya tienes el Espíritu Santo adentro de ti. Y quiero empezar cómo nosotros, entendiendo el discernimiento espiritual, puede ayudarnos en nuestra vida. Y una de las claves importantes es entender la voluntad de Dios. Adri Quisqueya, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es buena, Agradable. es agradable Y perfecta. Perfecto. Así es. Y eso empieza todas las mañanas.
todas las mañanas al momento de tú abrir tus ojos y encomiendas tu espíritu, encomiendas tu vivencia del día y todos esos minutos, segundos que tú vas a vivir ese día, empieza lo positivo, encomiéndate en las manos de Dios, en que todo sea según su voluntad, no la tuya, ni la mía, según la voluntad de Dios, y crea esa comunión, empápate de la palabra, porque lo que trae discernimiento, sabiduría y todo es que tú encomiendes y leas esa palabra mañanera, porque a veces nosotros nos levantamos y tenemos un mood y cuando abrimos la Biblia, tú dices, wow, el versículo que necesitaba. Amén. Porque Y Dios habla a través de la claro, palabra. Claro que y sí. sales con toda esa energía y tú dices, wow, pero cuando tú terminas el día, recuérdate de agradecerle a Dios. Y hablando, porque hemos empezado a hablar de la sabiduría espiritual y es uno de los dones. Sí. Quizá alguien pregunta, wow, yo quiero eso. Se preguntará, ¿cómo yo puedo adquirir ese don? El Señor ha repartido sus dones y dice que son irrevocables, Sí. ¿verdad? Que siempre ha habido una disputa con ese tema y el reconocer cuáles son los dones que yo tengo para servir al Señor y al servicio de la iglesia. Pero sí podemos, porque en la palabra el Señor nos dice que podemos anhelar sus mejores dones para el servicio de la iglesia, no es para nosotros mismos, no es de una manera egoísta. Sí, si hablamos de los dones, debemos recordar que el don es como dicen, como una semilla, que Es un regalo hay de que Dios. abonarlo, hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo, hay que practicarlo. Y con la práctica, siempre dicen que la práctica, como el estudiante supera al maestro, solamente se logra de esa manera, a través de la práctica. Y esa práctica es lo que te trae sabiduría, te trae conocimiento. Porque al final, cuando tú practicas y cuando tú lo haces, una rutina diaria, no solamente de la mañana, sino de cada momento, tu momento de ocio, de almuerzo, de que cuando, inclusive esperando sentado en la oficina de un doctor, y tú empleas ese momento para tú alimentar tu conocimiento, a través de eso viene la sabiduría. Así, entender que cada vez que tú tomas tiempo de orar, cada vez que tú tomas tiempo de leer la palabra o de oír una prédica o adorar al Señor, oír música que exalte el nombre de Jesús, eres tú que estás siendo beneficiado. Proverbios 4 dice que son vida los que la hallan, salud a todo tu cuerpo, no solamente salud en tu espíritu, sino también en tus emociones y también en lo físico. ¿Cuántas veces cuando nosotros ponemos una adoración, una alabanza y nuestra mirada en ese momento están en Jesús y lo estamos adorando? ¿Cuántas veces nuestros problemas se ponen pequeños porque nuestra mirada no está en el problema? Sí. Nuestra mirada está en cuán lo grande Y se es te Jesús. olvida. Y se te olvida, ¿Se sí. te olvida? Sí. Sí. Eso, inclusive en la iglesia, yo siempre digo, sentarnos delante, porque es diferente tu comunión con Dios cuando tú estás enfocado en eso que está pasando y tú edificándote de esa buena energía y esa buena vibra que trae la palabra de Dios. ¿Y cómo puede un cristiano que ya posee este don de discernimiento crecer en él o activarlo en la fe de Cristo? Y es muy fácil, es simplemente reconociendo que viene de Dios y no viene de nosotros mismos. Cuando a veces caemos en creer que ya soy un profeta o puedo ver más allá o tengo los ojos de Cristo y se nos puede olvidar humanamente de quién viene. Entonces es muy importante, yo siempre he dicho que es muy importante que nunca se nos olvide de quién es la gloria y que lo que tenemos no es nuestro, porque el Señor quita y lo da, como decía, a los débiles, al sabio, el que quita y el que pone. Entonces, en ese sentido, hay otras cosas que no es el discernimiento, que a veces se puede confundir, que es la adivinación, que por eso es muy importante, porque hay personas que le dicen algo y piensan, ay, eso fue Dios, porque ¿cómo tú lo sabes? Y la revelación ciertamente no viene de Dios. Entonces esos ya son otros espíritus de adivinación que operan en personas. Pero el Señor nos ayuda, con su espíritu nos ayuda a poder saber cuando le pedimos confirmación también, porque cuando... Sí, es importante cuando alguien te dice algo, número uno, buscar en la palabra, pero también es algo que el Señor a ti te ha guiado últimamente. Sí, y recuerda, a veces cuando nosotros
podemos ver cualquier cosa. Y si tú tienes esa oración y tú dices, Dios mío, Padre, guíame, ayúdame, ¿qué hago? Pero no es en el que hago y voy a hacer lo que yo quiero. No, es tú dejarte guiar por la voluntad de Dios. Porque solamente eleva esa oración al cielo, a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús que está ahí al lado tuyo. Y créeme que tú vas a recibir una respuesta. Tú vas a diferenciar qué es lo bueno de lo no tan bueno. Y créeme que cuando tú lo haces, tú hasta tiemblas. ¿Por qué? Porque tal vez puedes ver la consecuencia de qué hubiese sido esa decisión. Aquí dice en Efesios 4:14, llevados por donde quiera en todo viento de doctrina. Por eso es importante que la doctrina que nosotros tenemos que creer, siempre tiene que ser Jesús en el centro y saber que si está en el viejo pacto, en un nuevo pacto, ¿cierto? Porque todo cambia después de la cruz. Es algo muy importante, donde en la cruz del Calvario Dios nos dio un nuevo pacto con mejores promesas, donde todo está revelado en la gracia y en el trabajo terminado de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, ese tema de recibir la gracia y la justificación por parte de Cristo hoy día también ha creado mucho conflicto y división en la iglesia, porque aunque muchos decimos creer que Jesús vino y pagó por nuestros pecados, seguimos anclados al viejo pacto de condenación y tiene que haber una transformación de la mente. Amén. Romanos 12, que no sean conformados a este mundo, sino seamos transformados. Correcto. A revelación de nuestro entendimiento. Y para que eso suceda, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea trabajando en nosotros. Y nuestro deber es conocer al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre? Solamente a través de su palabra. No hay otra manera. O sea, no es... quizá voy a sonar mal decir esto, ir a la iglesia los domingos y como los niños al principio dice la palabra, que se amamantan y hasta que puedan llegar a consumir víveres. Eso pasa con la palabra. Al principio puede ser muy fácil y muy dócil, pero es nuestra responsabilidad enriquecernos con la palabra que Él nos dejó escrita para conocer al Padre y no ser engañados y llevados por doquier. Porque ya cuando no somos niños de teta, como Exacto. Y podemos ya masticar, entonces es donde nosotros podemos empezar a leer para que el Señor mediante, incluso hasta antes de leer la palabra, podemos pedir al Padre que nos dé su conocimiento para crecer en Él y que nos ayude a discernir en su palabra. Porque de otra manera, solo escuchando a un pastor o a un predicador un domingo, un día de la semana, eso simplemente es para los niños. El que quiere crecer en el Señor, que realmente ha sido llamado... El esfuerzo de buscar, porque cuando en la iglesia que una hora y media, después se les olvida. Y los otros días de la semana. Hay algo, independientemente sea domingo, cualquier día de la religión que usted siga y que sea su creencia y su doctrina, le puedo decir que si alguien te ve en la calle, reconozca que yo soy quisqueya, pero si alguien me ve en el mall, en la iglesia, en mi casa, van a decir que yo soy quisqueya, porque yo voy como estoy. Yo he visto personas en la iglesia y tú dices, wow, la hermana, señores, pero cuando van bajando la escalera, se van poniendo las alhajas, se van maquillando, se van, engrifando el pelo, aunque yo siempre estoy de que engrifar. y realmente, cuando los ves, tú dices, ven acá, esa no era la hermana, porque no son originales. No es lo que ellos quieren ver. Entonces van y engañan aún a los escogidos en las iglesias. Y tenemos que recordar que en la iglesia se sienta tanto el bueno como el malo. Ese tema ya difiere un poquito del tema que estamos hablando, pero lo primero es saber a qué vamos a la iglesia, qué dice la palabra. Nosotros vamos a adorar al Padre junto a nuestros hermanos. Si nos disponemos a buscar una iglesia perfecta, si alguien tiene una... Es que no, por eso puede llamar. No, por eso he dicho que hay diferentes rediles que no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que Dios tiene ovejas regadas en rebaños, en diferentes rebaños.
Y la importancia de conocer la palabra es porque el Señor nos dice qué Él demanda de nosotros. Alguien me preguntó el otro día que qué yo opinaba de las mujeres que se hacen cirugías estéticas. Y me dice, me gusta mi iglesia porque todavía guardan eso de que no usen pantalones, que vayan vestidas decentemente. Y yo le dije, bueno, yo opino que hay un versículo en Apocalipsis 3 que dice que el Señor toca la puerta y llama. Y si tú escuchas su voz y abres, Él pasa y se sienta a la mesa y cena contigo y tú con Él. Entonces es un trabajo del Espíritu Santo internamente. Pero las iglesias que quieren imponer el cambiar primero la apariencia física, el aspecto de todo, y no dejan al Espíritu Santo trabajar, porque ciertamente nos reunimos todos en comunidad, sí, pero no todos vamos en el mismo tiempo. Y no todos tenemos el mismo propósito en el Señor. Juntos en una misma fe, sí. Pero cuando queremos imponer una palabra que no es parte de tu propósito, sin dejar que el Espíritu Santo sea quien vaya trabajando y transformando, solo por guardar una apariencia de piedad falsa. Correcto. Falsa, porque realmente si el Espíritu Santo no hace una transformación de mi mente, eso en algún momento, esa careta se va a quitar y se va a caer. Así es. Amén. Por eso es importante renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Quisiera, tenemos esos anuncios, una experta en los anuncios. Bueno, tengo que mencionar a Chabela, señores, que es la que perfuma nuestro estudio para recibir estas 2 generaciones de la palabra de Dios. Chabela, señores, tiene nuevas fragancias. Además de Full House, tengo aquí un perfume que se llama Raes, que lo tiene Chabela, Game of Spades de John Milano, en el 646-286-8665. Si usted quiere disfrutar de las diferentes fragancias que tiene disponible, dele una llamada. Hay cualquier tipo de esencia que usted quiera. Tiene 4 nuevas fragancias, señores, estilo Dubai. 646-286-8665. Llame a Chabela y póngase de acuerdo con ella para oler rico. Amén, amén, amén. Seguimos aquí en 2 generaciones, donde el tema de hoy es el poder de discernir la vida espiritual. Tenemos nuestro pastor, Rainero. Un aplauso, Rainero. Bendiciones. Bienvenido. ¿Me escuchas? Bienvenido, amén. Rainero. Amén. Excelente, excelente. Lo estoy escuchando, estoy aquí y me encanta ese tema porque hay personas que son llevadas a diferentes vientos de doctrina y me gustó y una cita tan poderosa, pero también quiero decir que estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia. Ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Amén. 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 Dice la Biblia, uno dice que son de Apolo, otro dice que son de Éfeso, mas yo soy de Cristo. ¿De Amén. ¿Quién tú eres? ¿De quién tú eres? Recuerda de que Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si Cristo murió y resucitó, estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. No hay por qué guardar el sábado. No hay por qué dejar de comer carne de cerdo. No hay por qué, estamos en el tiempo de la gracia. Por gracia soy salvo. Igor siempre me manda esos libros poderosos para que escudriñe, para que indague, rebusque, cucutee. Eso es importante. Gracias, Igor, por esos libros que hablan del tiempo de la gracia. Hay que dar gracias a Dios por todo. Aún el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir delante de su presencia con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Porque hay que venir delante de Dios quejándose. Ay, estoy mal, estoy triste, me siento solo, estoy abatido. No, hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar el lenguaje y hablar el lenguaje del reino. Hablar palabra de vida y no de muerte. Palabra de salud y no de enfermedad. Palabra de alegría y no de tristeza. Es tiempo de cambiar el lenguaje y vivir que Cristo vive en ti. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Entonces Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo estoy muy agradecido de Dios porque Dios ha cambiado mi lamento en baile. Yo duré 15 años siendo adventista y no es una religión.
La verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha, no es una ropa que te vas como decía la sierva que estaba ahí, que dijo que hay personas que están en la iglesia y de que salen cambiándose los zapatos, poniéndose la cosa aquí. No es la ropa, es lo que tú tengas en el corazón, tu corazón. Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Qué engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Solamente Dios conoce el corazón. Amén. Si yo hubiese sabido que no era una religión, que era una relación con Dios, que era una relación con Jesús, mi vida había sido otra. Pero gracias a Igor, que me está instruyendo, me está educando, me está formando, y eso lo hace un pastor, ¿verdad? Igor sabe que yo cometo muchos errores y no me dice: Rainero, eso está mal. No, él me dice: estudia, lee, rebusca, siéntate, lee el libro. ¿Cómo está el libro? ¿Por qué página va? O sea, y me habla de la gracia. Es un libro que me habla de la gracia, que Dios lo pagó todo por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero hacer una oración, Igor, por tantas personas que necesitan vivir este tiempo, un tiempo que verdaderamente hay muchas personas que aún viendo no ven. Y la Biblia dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle que en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová. Oremos. Padre, gracias por este momento, gracias por esta hora, gracias por tanta persona, Dios mío, que se preocupa por tu palabra. Gracias, Señor, por ese equipo, 2 generaciones, bendícelo, protégelo, Dios mío, que todo aquel que escuche pueda ser sano, pueda ser salvo, pueda creer en ti, Dios mío, que ya tú viniste y pagaste todo en una cruz, Dios mío, y muriste por nosotros. Glorifícate en nuestra vida, guarda nuestra familia, aleja todo lo que nos impida, Dios mío, acercarnos a ti. Llévate todo lo que no te agrada, Dios mío, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias porque tú vives y reinas en nuestra vida, en nuestros corazones. Quita todo malo pensamiento, Dios mío. Aquel que tiene pensamiento de suicidio, de depresión. Padre, súplele, bendícele, Jehová, cambia esa mente. Aleja las drogas, Dios mío. Llévate todo lo que no es de ti, Señor. Y que tú pases tu mano sobre nuestro corazón. Hay alguien que quizá esté escuchando que tiene que perdonar. Hoy te digo que perdone, que saque esa raíz de amargura, de dolor, de sufrimiento, y perdone. Y la Biblia dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Que tu palabra dice: mía la venganza, yo pagaré. Ayúdanos a perdonar, saca toda raíz de amargura, de dolor y sufrimiento. Que amemos, Dios mío, porque tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de maravilla y milagro. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amén. Gracias, Santo, Rainero, por esa Santo, poderosa palabra. Santo. Te bendecimos Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Amén. Rainero. Bendiciones. Gracias. Estamos en el Pachá todos los sábados. Estamos orando todos los sábados. No sé, Ahí te estaba estamos. caliente. Entonces fue donde Georgie, yo no sé. Ay, no digas eso, Igor. Lo que pasa es que la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el Amén, evangelio. amén. Ay, yo soy una persona que voy a las cárceles, que voy a las escuelas. Te voy a mandar esos videos para que lo vea, Igor, que vamos a las Rainero, escuelas. tienen también programas de televisión donde la gente puede ver tus prédicas. Estamos transmitiendo en vivo todas las noches a las 8 de la noche en Raineiro Lara, Instagram y en Facebook. Estamos también de 2 a 3 en La Tora TV, Canal 69, de lunes a viernes. La Tora TV, de lunes a viernes, y estamos transmitiendo en vivo a las 8 de la noche una palabra del reino, una palabra de vida, de paz y de salud para cada persona que necesita un refrigerio para su alma. Amén. Amén. Gracias, Raineros. Bendiciones. Gracias por todo. Que la gracia y el favor de Dios esté contigo y tu familia. Ahora vamos Amén. a hacer el llamado de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Todo este conocimiento, esta prédica que hemos hecho hoy no vale si no tienen la cosa más importante, que es Jesús en tu vida. La Biblia dice: cuando lo declaras por tu boca y lo crees en tu corazón, que Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó en el tercer día, serás salvo.
Así que te invitamos a hacer esta oración y repetir después de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, Gracias, Señor Jesucristo, por perdonar todos mis pecados. por perdonar todos mis pecados. Yo confío y creo Yo confío y creo que tú resucitaste que tú en el resucitaste tercer día. en el tercer día. Te acepto como mi Señor Te acepto como mi y Señor mi Salvador. y mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Amén. Si hiciste esa oración, eres esa nueva criatura donde todo tu pasado fue borrado. Amén. Todo se ha hecho de nuevo y tienes el derecho ahora de recibir todas las bendiciones que son sí y amén, incluyendo el tema de hoy, la bendición de sabiduría y el discernimiento. Es que ella tiene unas Amén. palabras. Amén. Encomendar tu espíritu a Dios, Él pelea tus batallas y no te pierdas 2 generaciones para seguir alimentando la comunión con Dios. Amén. Me gustó eso, que Él pelea tus batallas. batallas. Que la batalla no es tuya, la batalla es el Señor. Adris. Estamos en victoria porque Él murió por nosotros, ya estamos ganando y es un regalo inmerecido que es por gracia. Y como dijo Rainiero, estamos viviendo por gracia y no debemos tomarlo por sentados. Si el Señor tiene un propósito con nosotros en esta vida que estamos de paso, debemos descubrirlo y tratar de honrarlo a Él, porque Él no necesita nada de nosotros y lo dio todo por nosotros. Entonces, el propósito de nosotros en este programa es edificar tu vida y nosotros ser edificados a través de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y siempre manteniendo el centro que es Jesús. Amén, Amén. amén. Gracias por todos ver este programa. Dios los bendiga, que la gracia y la protección de Dios estén con ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 2 generaciones, padre e hijo. Igor Martínez, Frederick Martínez, el Pachá, padre e hijo. 2 generaciones. Bienvenido donde todos los viernes estamos apartados para Cristo Jesús. Bienvenido donde todos los viernes hablamos de las nuevas buenas del Evangelio. Hablamos de la nueva noticia, la buena noticia, que los planes que el Señor tiene para ti y tu familia son de bien y no de mal, para darte esa paz, esa esperanza. Te recordamos que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Te recordamos que Dios a ti te ama con un amor sobrenatural, con un amor eterno. Y te recordamos que todas sus promesas son sí y amén. Promesas de paz, promesas de sabiduría, promesas de protección, promesas de provisión y promesas de sanación. Porque escrito está, es la clave. Escrito está, todo está en la palabra de Dios. Escrito está que por las llagas de Cristo ya tú fuiste sanado. Escrito está que eres el Dios que perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Escrito está que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Escrito está que el Señor suple todas tus necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. Escrito está que podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. Hay poder en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es vida a los que la hallan y salud a todo tu cuerpo, más fuerte que cualquier espada de doble filo. Y te invitamos a declarar todas sus promesas que son sí y amén. Quiero empezar este programa con una oración de bendición sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Declaro bendiciones sobre ti, bendiciones sobre tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Que ninguna arma forjada contra ti o contra tu familia prosperará. Que la gracia, el favor, la protección de Dios esté contigo y tu familia en el nombre de Jesús. Que Él supla todas tus necesidades de acuerdo a su gloria y riqueza en Cristo Jesús. Que Él a ti te proteja de toda plaga, de todo peligro y de toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos a 2 generaciones. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Tenemos un invitado especial, el pastor Pablo Ureña. Pablo Ureña, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Pastor, quiero que usted, la palabra de Dios dice que fueron librados por el poder del testimonio. Yo quiero que usted, si pueda explicar cómo usted vino a los caminos de Cristo y el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Igor. Gracias por la invitación. Y así mismo es, habemos 2 generaciones. En este momento yo estoy sustituyendo a Frederick Martínez.
Fíjate que cada persona cuando llega al Evangelio tiene una historia y hay gente que siempre dice, bueno, tenía que llegar al Evangelio para comenzar a decir de dónde viene. Quizás mi pasado no es tan oscuro, pero sí estaba en ese proceso. Yo llegué al Evangelio a la edad de 17 años, vivía en un campo llamado Amaseyes de Moca, Amaseyes de Moca, próximo a San Víctor, pertenece al municipio de San Víctor. Y allí, pues, cuando en mi juventud comenzaron a desarrollarse por allá los que se llaman los típicos, eran unos ranchos típicos que se hacían y los lugares donde más se estaban construyendo eran en esos campos. Pues fíjate, yo tenía si se quiere, una adicción al baile. Me gustaba bailar mucho y un día un señor, él se ponía siempre frente a casa, debajo de una mata, a predicarle y yo desde mi casa lo escuchaba y cuando él se iba, eso me quedaba, no se lo decía a él, pero me quedaba en el corazón hasta que un día venía de un concurso de baile, recuerdo, fue un 13 de abril del año 1986, no lo olvido nunca. Cambió totalmente mi vida, porque ese día venía con un grupo casualmente de un concurso de baile. Y cuando entramos a la iglesia, los demás estaban tomando. Siempre no he sido asiduo al alcohol, siempre me molestaba, me picaba en la garganta, entonces no le encontraba como mucho sentido a eso. Y cuando entro a la iglesia, pues casualmente el predicador, en ese tiempo se hacían mucho los llamados directos y él de manera directa me dijo que si quería aceptar al Señor. Yo comencé a batallar, ahora no, yo estoy muy joven, comencé a mirar a los demás, pero al fin y al cabo cedí, levanté mis manos de una forma, diríamos, sobrenatural porque me estaba resistiendo. Cuando lo hago, después al otro día dije, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice? Esto es una locura porque yo no me siento preparado para tomar esta decisión y ahora voy a tener que apartarme de tantas cosas que yo amaba, que yo quería. Sin embargo, pues los vecinos, recuerdo yo un tío mío que siempre me decía, te voy a dar una semana, te voy a dar un mes. Y yo con esa batalla del tiempo, estaba resistiéndome de manera brutal, llamo yo, porque era una guerra que estaba enfrentando. Y resulta que cuando pasó el tiempo, pasaron los 3 meses, pues para no cansarte la historia, ya estamos hablando de unos 38 años que estamos aquí en este camino. Soy un hombre casado, tengo 3 hijos, uno es adoptado, tenemos 4 hijos. Amén. Y hemos permanecido en este camino del Eterno, hemos desarrollado varios proyectos, varios ministerios y estamos ahora mismo trabajando desde hace unos 25 años en un ministerio que se llama Ministerio Evangélico Tiempo Decisivo. Trabajamos en las cárceles ayudando a presos y desde la cárcel, trabajando con los presos, fue que decidimos trabajar con los niños para evitar que llegaran a la cárcel o terminaran a mano de un policía o fruto de su misma delincuencia. Amén, wow, qué poderoso ministerio, gloria a Dios. Tenemos un video aquí, Juan, para que la gente pueda ver. Sí, para que sepan, estamos aquí en Estados Unidos promoviendo, dando a conocer a Niños con una Esperanza. Es una institución que ya tiene 20 años. Hemos trabajado con más de 2,000 niños. Y como tenemos ahí audio, pues me gustaría que, si es posible, señor director, nos lo ponga. Regala con el Pachá en vivo desde la República Dominicana. Desde los estudios de Teleradio América en vivo. La salsa de Félix Manuel, pura salsa. En vivo. Osvaldo Ríos, el destacado actor de telenovelas, el papi, el galán, viene a los estudios de Pégate y Gana con el Pachá y será reconocido como estrella por siempre. En vivo. John Distrito con
su reggaetón. En vivo, Félix Cumbé, el más pegado. Fifua, Félix Cumbé. En vivo, Félix Cumbé. Fifua, Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Por su destacada labor, aporte, será reconocido como estrella por siempre. Estrella por siempre. Jennifer Manchera, aportando, ayudando a los más necesitados, a los más desposeídos, con operaciones, electrodomésticos, trasplante de hígado, de riñón. Es la superactivista Jennifer Manchera. Los trabucazos, la actualidad informativa, picando la noticia, super exclusiva. Ivy Queen, la caballota Oscar de León, de tú a tú con el Pachá. Ozuna, Miriam Hernández, super exclusiva. Cara desde tu casa con la tómbola millonaria. Y la muñequita de la Titi Flow, Juan Santiller, tiene los deportes. Sábado, desde la 1 de la tarde, desde los estudios de Radio América en vivo. Celebrando 12 años en el aire. Tienes que verlo 1 de la tarde porque el sábado es mío. Pégate y gana con el Pachá.